Muy buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Estamos en tiempo de celebración. Una celebración que es diaria por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2. Del versículo 8 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablándonos y dejando ese mensaje que quieres que hoy quede grabado en nuestros corazones. Gracias, Padre. Vemos nosotros una celebración de multitudes de huestes celestiales que alababan a Dios. Y estaban manifestando por qué estaban alabando a Dios. Y es por las nuevas de gran gozo para nosotros, y por la paz y por la buena voluntad para con nosotros. Pero podríamos decir que trasfondo venía con esta celebración tan grande que estaban dándose a través de el ángel y las huestes celestiales que alababan a Dios y daban gloria a Dios allí en las alturas. Y muchas veces hoy se celebra, y en este tiempo se celebra, pero no conocemos el motivo real de aquella celebración y por qué debemos nosotros hoy y cada día de nuestra vida estar celebrando esa manifestación de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vienen varios misterios. Y el primero es que nació, se hizo carne, quien siempre había existido. Y eso nos pone a reflexionar a nosotros. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que gozaba de la gloria de su Padre. Siempre ha existido. Y la celebración es que vino a hacerse carne, ¿sí? Y a nacer como nosotros lo conocemos. Qué hermoso es que podamos entender ese trasfondo de amor, de gracia y de misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, escuchemos esto, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Muchos conciben el nacimiento del Señor desde ese momento en que viene a nacer en un pesebre.
pero lo que nos llama la atención grande y profundamente es que viene a hacerse carne, quien siempre ha existido. Y nos confronta frente a ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Ese otro misterio profundo que seguramente no lo podemos asimilar en nuestra limitada forma de pensar, y era Dios y estaba con Dios. ¿Sí? Y el verso 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Es poder entender que era necesario que Él viniera, que Él se hiciera carne. Siempre había existido. Lo conocemos nosotros desde el momento en que Moisés escribe el libro del Pentateuco, y ya lo encontramos en esas promesas de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y vemos en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús mismo diciéndoles: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Y como que ellos no entendían que era lo que Jesús les estaba dando a conocer. Y en la carta que Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 16 y 17, dice: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dentro de esa creación, ¿quiénes estamos? Nosotros. Pero no entendemos que fuimos creados ¿para qué? Para Él. Y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, nació el que ya existía, ¿sí? El que siempre había existido. El Antiguo Testamento encontramos esa manifestación de que más adelante vamos a darle un nombre especial, acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y algo hermoso que dice: a Él oiréis. Esto más o menos unos 1500 años antes de su venida. Y cuando uno encuentra ya el compendio, el canon completo de la Biblia, pues ve uno esos años y como que no reflexiona tantos años de que la palabra de Dios ya estaba dando a conocer al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos viendo esa manifestación que las traemos a colación en estos días, cuando a través del profeta Isaías, más o menos 700 años antes, está diciendo: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Y nos hablan los evangelios de ese significado de Emmanuel. Y ahí ya estaba dando a conocer nuestro Dios el amor que ha entregado y que llevamos nosotros, nos sustenta en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras necesidades, en medio de cada cosa que pasamos. Ya estaba mostrando Dios el amor tan grande para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que estaría
con nosotros y que fue revalidado cuando el Señor Jesús muere y les dice a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Y esa promesa tienen vigencia, hoy se cumplen. Hay promesas que se cumplieron. Esta promesa se mantiene vigente. Y en Ageo capítulo 2 se hablaba también ya de ese Señor Jesucristo. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos ese misterio en cuanto a aquel que ya existía, que siempre ha existido, y eternamente viene a hacerse carne. Esa manifestación a través de el Antiguo Testamento acerca de que Jesús que venía un Salvador. Pero ¿por qué vino? Y vamos a mirar una sola parte de Isaías capítulo 53, el verso 6. La primera parte no más, porque la otra parte la vamos a desarrollar más adelante. Isaías 53, capítulo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hasta ahí dejémoslo. Todos nosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son todos nosotros? Los de esa época, digamos, para sentirnos bien. Fue por ellos, no fue por todos, por mí. Y la respuesta certera a por qué vino es por mí. ¿Sí? Porque nos descarriamos, nos apartamos y cada uno cogimos nuestro propio camino. Y ahí empezamos como a hacer un hilo conductor desde ese misterio de un eterno venir a hacerse nacer, ¿cierto? Todas las manifestaciones acerca de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero todo esto ¿para qué? Y ahí es donde viene lo hermoso, y es por cada uno de nosotros, ¿sí? Vino por mí. Pero el eterno, el Dios, el que estaba con Dios, ¿cierto? Pero que era Dios. Ese es el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. No lo podemos, el amor de Dios no lo podemos meter en un vasito o decir es que aquí lo tengo. No, el amor de Dios es como es Dios, eterno, eterno para con nosotros. Y eso empieza a darnos a nosotros un aire, un aliento y unas nuevas fuerzas en medio de nuestras situaciones que pasamos y vivimos. Y ese aire es que el grande, el que siempre ha existido, vino por mí. Vino por mí. Y es motivo de celebración. Pero nos descarriamos, ¿sí? Cada cual nos apartamos por nuestro camino. Pero ¿qué más nos dijo a nosotros esa ley, ese Antiguo Testamento? Nos dijo en Ezequiel capítulo 18, 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí?
Y es algo que tiene vigencia. El alma que peca, muere. ¿Sí? Tiene vigencia. Miremos en Romanos capítulo 3. No nos vamos a perder de ese hilo conductor en que nosotros venimos. ¿Qué hizo la ley? ¿Qué trajo la ley? ¿Qué nos dijo la ley? ¿Y qué nos aportó a nosotros esa ley? En el verso 19 del capítulo 3 de Romanos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué nos dijo la ley? Nos dijo, ¿ustedes son pecadores? ¿Sí? Nadie se puede justificar por medio de la ley. La ley nos dio a conocer que nosotros somos pecadores. ¿Y qué más hizo la ley en nosotros? ¿Qué más nos dijo la ley? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué hizo la ley? Nos dijo, esta es la ley, estas son las normas. Ustedes se han alejado, ustedes se han descarriado, son pecadores y la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Bajo la ley no había justificación alguna. Pero ¿sabe qué nos dijo la ley? También, la ley fue ese ayo. ¿Y ese ayo qué es? Ese ayo es aquel persona que lleva a una persona que no ve y la conduce por un camino y la dirige a un cierto lugar. Y eso fue lo que la ley hizo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No, a través de la ley no obtuvimos la salvación. A través de la ley no hubo justificación, pero la ley sí nos dijo, como lo miramos ahorita, ¿cierto? Viene un Salvador, viene el Hijo de Dios y a Él, ¿cierto? A Él, sobre Él está todo el peso del pecado tuyo y mío, y por Él sí obtenemos nosotros la salvación. Volvamos a Romanos capítulo 3. La otra partecita. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El ayo. ¿Sí? La ley testificó a Cristo a través de ¿qué? De los profetas. Y estamos ahí en ese momento de ese hilo conductor, donde nos dijeron que éramos pecadores, donde nos dijeron que habíamos infringido la ley, ¿sí? Que a través de la ley no obteníamos la salvación, pero nos dijo la ley, nos dio a conocer a través de los profetas quién es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos, ¿sí? Vino por nosotros, por nuestro pecado, por la condición de muerte que teníamos nosotros, que esa era la sentencia por el pecado.
Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A mí me llama mucho la atención una parte de una de las cartas que Pablo escribe a Timoteo. La segunda carta, capítulo 1, acerca de lo que vino a hacer Jesús por nuestra condición. Estábamos ahí, en esa condición. Y le estaba diciendo a Timoteo que predicara la palabra, que enseñara la palabra. ¿Sí? Y en el versículo 8 le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y aquí viene lo hermoso. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí viene, ¿para qué vino? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Había una gracia, pero no se podía manifestar esa gracia. No podía hacerse evidente si Jesús no venía. Y dice que se hace, esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero ahora ha sido manifestada por la ¿qué? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. A mí me llama mucho la atención esa palabra aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque nos da a conocer ese contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aparición. Aparece alguien cuando ¿qué? Cuando le conocemos, ¿cierto? Fulano se perdió. ¿Qué pasó? ¿Ya apareció o no ha aparecido? Todos lo estaban esperando. Los judíos lo estaban esperando. Y Pablo nos dice que apareció. ¿Sí? Pero ahora ha sido manifestada que la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Todos estaban a la expectativa, todos estaban a la espera, todos estaban buscando ese momento. ¿Qué momento sería? Miles de años y no llegaba, pero apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se manifestara la gracia. Si Él no aparecía, no había gracia. Vino por mí. ¿Y vino a qué? A quitar la muerte. Quitó la muerte. Esa condena de la ley, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Vino Él a quitar esa condena. ¿Para quiénes? Para los que en Él creen. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por el evangelio. Quitó la muerte. Efesios capítulo 2, verso 1. Miremoslo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio vida, quitó la muerte y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo
Jesús. Ahí vamos, ahí vamos. Juan capítulo 6, versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces ya viene la condición, ¿cierto? Este es el pan que descendió del cielo, ¿cierto? Pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, esa condena que nos trajo a nosotros, la ley, el alma que pecare, esa morirá, vino Jesús, ¿cierto? A darnos vida, pero tenemos que comer de ese pan vivo que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dijo entonces Pablo en el escrito a Timoteo? Dice que quitó la muerte, pero también dice que ¿qué? Sacó a luz la vida. Sacó a luz la vida. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, verso 51, la segunda parte. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A través de él se manifestó la gracia, quitó la muerte y sacó a luz la vida. Qué hermoso es que podamos nosotros hoy gozar de esa vida que el Señor Jesús vino a entregarnos, a darnos. Hoy el mundo nos impone unos moldes y esos moldes nos manejan nuestros estados de ánimo. Hay moldes donde nos dicen hoy si no tienes dinero, si no tienes plata, si no tienes esto, si no tienes aquellos, pues debes estar triste. ¿Cierto que sí? Pero el Señor nos trae algo totalmente diferente. Una vida abundante, una vida plena. Una vida donde el mejor regalo es Él. Donde el regalo que podemos disfrutar es estar con nuestras familias. Hoy debemos de ver eso. Esa fue la plenitud cuando escuchamos en Juan 10 esa parábola del buen pastor, cuando en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene a decir para matar, hurtar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida y vida en abundancia, hermano, no es dinero. Es poder reconocer que vino Jesús, que fue a la cruz, que murió por nosotros y que hoy lo tenemos absolutamente todo. Todas estas cosas que nos rodean, le damos gracias a Dios por la provisión, por todo. Pero eso un día no va a estar. Ya no va a estar, lo dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro. Todo va a ser consumido. ¿Y qué nos queda? El verdadero regalo, que es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y es celebrar cada día que Él vino y que está con nosotros. Y sacó la inmortalidad, dice Pablo a Timoteo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Qué hermoso es poder saber que un día partimos de acá. Este cuerpo se queda aquí, se descompone, pero ahí no se acaba todo. ¿Sí? Dice que si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y es lo que dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo llega a nosotros esto? Porque lo vemos como de pronto etéreo, como que, ¿cómo hago para recibir eso, no? Ahí mismo lo dice, y la inmortalidad, ¿por qué? Por el Evangelio, por su palabra.
Ahí tenemos el pleno conocimiento. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, el conocimiento a través de la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es todo ese hilo conductor que llega hasta este momento, donde la segunda parte de Isaías capítulo 53, verso 6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino a morir. Jesús vino a morir. Esa era la consigna. Él vino a morir. Él vino para que el Padre Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si él no hubiera venido, no se había manifestado la gracia. No había sido quitada la muerte. No había salido a luz la vida. Y tampoco gozaríamos de esa inmortalidad a través del Evangelio, de la palabra de nuestro Dios. Pero no solamente vino a eso el Señor. Y debemos guardarlo en nuestro corazón. Él vino también a aterrizarnos en el trato que tenemos los unos con los otros. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y no lo dejó libre, no lo dejó suelto. ¿Qué dijo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y eso nos toca. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Hoy muchas veces se vive bajo un mismo techo, pero no se hablan. Y si miramos los dos puntos de vista, cada uno tiene sus argumentos del por qué no se hablan. Pero por eso el Señor no dejó suelto. El Señor no dijo, ámense como ustedes dispongan. Dijo, ámense como yo os he amado. Y reflexionemos qué tanto amor Dios ha tenido para con nosotros. En que le fallamos, en que somos pecadores. ¿Cierto? Nos cuesta leer la palabra, memorizarla, nos cuesta meditar en ella. ¿Sí? Somos infieles, porque el Señor dice que somos infieles, que no somos buenos, pero ¿qué? Pero aún nos sigue amando. Y nosotros por cualquier cosita ya nos etiquetamos y ya no son de nuestros afectos. Pues el Señor Jesús vino también a decirnos que nos amemos como Él nos ama a nosotros. Y es momento de cumplir ese mandato del Señor. En estos tiempos donde el corazón está lleno de rencor, el corazón está lleno de venganza, el corazón está lleno de muchas cosas y seguramente con muchos elementos relevantes que yo pongo el por qué no amo, el por qué no miro, el por qué no hablo, el por qué tengo sed de venganza. Pero el Señor cierra todo eso diciendo, ámense como yo los he amado a ustedes. ¿Sí? ¿Qué nos vino a decir también el Señor? Después de todas estas cosas hermosas, nos dijo que nos perdonáramos, que extendiéramos el perdón. ¿Sí? Y nos dijo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cierto? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué oportunidad más grande en este tiempo es poder hacer las paces.
y perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Aquí no está condicionado. No está arreglado por niveles. Si te han hecho esto o más allá, si perdona y si no, no. Dijo todo. Absolutamente todo. Y cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque todos no somos iguales. No nos hizo Dios a todos iguales, pero sí nos dijo a través del Espíritu Santo que le revela a Pablo para que escriba esta carta a la iglesia en Galacia, y les dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y así vamos a cumplir la ley de Cristo, su mandato, su palabra. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana, donde el ambiente es difícil, donde muchas veces al interior de la familia hay conflictos, donde muchas veces con nuestro vecino ni nos miramos porque ha habido algo, ¿no? Y es un tiempo que el Señor nos da para que reflexionemos, nos acerquemos y entreguemos eso que Él nos ha dado a nosotros. Y es ese amor tan grande, es esa misericordia, es ese perdón. Y es ese estar en la espera de que Él viene un día por nosotros. Y de que hoy celebramos todo esto que Él hizo. Todo lo que Él hizo. Hoy lo celebramos, y que cada día de nuestra vida, cuando nos levantemos y el día se vea oscuro y tenga que afrontar muchas cosas que seguramente no quisiera afrontar, poder decir: hoy tengo un gozo, y es un gozo eterno, porque mi Jesús el Eterno vino a perdonar mis pecados. Sobre Él cargó la culpa que yo tenía. Me liberó, me dio una nueva vida, y sé que el día en que Él me llame a su presencia, voy a partir con Él por toda una eternidad. ¿Hay motivo de celebración? Claro que sí, claro que sí. Aún a pesar de nuestras dificultades, Él está ahí con nosotros. Él nos muestra su amor cada día. Él nos sorprende. No deberíamos de sorprendernos, porque Él es el todo. Pero hay momentos en que uno dice: Señor, hasta las cosas más sencillas, tú estás ahí pendiente de nuestras cosas. Y ese es el amor de Cristo revelado a través de su palabra. Cuántos miles de años para que hoy podamos nosotros disfrutar de lo que el Señor hizo por nosotros. Hoy somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy disfrutamos de la salvación, una salvación que nadie nos la puede quitar. Se acabarán nuestras cosas materiales, se acabará todo lo que seguramente nos gusta, es atractivo a nuestros ojos, pero esa salvación que Él nos regaló en la cruz del Calvario, nadie nos la puede quitar. Ese es el verdadero regalo de este día. Esa es la misericordia que Dios tiene hoy para con nosotros, y que nos habla para que la disfrutemos, para que la disfrutemos, para que podamos gozar y compartirla a otros que pasan por momentos difíciles y que hay tristeza en su corazón. Y es saber de que el Salvador vino porque tenía que venir a morir por mí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por
por todos estos misterios, Señor, que muchas veces se nos dificultan entender. Que viniste aquí, Señor, naciste, te hiciste carne porque de lo contrario no podrías ir a la cruz a pagar el precio que debíamos pagar nosotros, Señor amado. Hoy hay gozo en todo nuestro ser al meditar en ese amor tan grande que solo tú nos has podido dar, Señor. Gracias porque viniste a quitar la muerte, como dice tu palabra, a sacar a la luz la vida, Señor, y a que pudiéramos experimentar también una eternidad, Señor amado. Hoy te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor. Te pedimos que en nuestro corazón haya un sentir de paz, de amor, de comprensión, de perdón, Señor amado, y de reconocer que el mejor regalo ya lo recibimos. Y ese regalo no nos será quitado. Ese regalo del precio incalculable, Señor. Un regalo eterno, un regalo que es para mí. Es para mí, Señor bendito. Por eso queremos darte gracias y reconocer que lo tenemos todo, que hoy no nos falta nada, que hoy lo tenemos todo en ti, mi Señor. Que lo hiciste todo, que no te faltó ninguna cosa, Señor, que entregar para que pudiéramos hoy gozar de este día que tú nos has dado, Señor. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Bendice nuestra Colombia, Señor amado. Te pedimos por todas estas familias que les han quitado sus seres queridos, Señor amado. Sus hermanos, padres, esposos, hijos, Señor bendito. Con esa violencia, Señor. Seguimos orando. Seguimos implorando tu misericordia, Señor. Y como iglesia seguiremos doblando rodilla ante tu presencia, Padre. Por todo esto, Señor, que nos duele. Te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Padre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.